El viento en los altos pastos nunca pedía permiso, y Caleb Mercer había construido toda su vida para adaptarse a ese clima, constante, silencioso e indiferente a la mirada de los demás. Se despertaba antes del amanecer porque el rancho lo exigía, porque las cercas no se reparaban solas, porque al ganado no le importaba la soledad, y porque el silencio era más fácil de sobrellevar que la esperanza. El patio aún estaba azul con el amanecer cuando salió al porche. Más fácil de llevar que la esperanza. El patio aún estaba azul con el amanecer cuando salió al porche. Café en una taza de hojalata desconchada, botas frías, hombros ya preparados para otro día de trabajo que nunca lo aplaudiría. Más allá del corral, las colinas parecían animales dormidos, y el arroyo bajo los álamos sonaba como un secreto contado una y otra vez hasta convertirse en verdad. Caleb mantenía sus manos ocupadas a propósito, porque las manos que trabajaban duro no necesitaban nada tierno. Su padre le había dejado tierras y deudas, y el pueblo le había dejado una reputación. La de los hombres amables era como un sombrero desgastado, práctico y un poco polvoriento. La gente de Juniper Ridge decía que era decente, lo cual no era lo mismo que ser amado, y decían que estaba solo, lo cual no era lo mismo que ser amado, y decían que estaba solo, lo cual no era lo mismo que ser libre. Se decía a sí mismo que lo prefería así, y la mayoría de las mañanas casi se lo creía. Entonces, en un día de finales de primavera, cuando el viento olía a tierra descongelada y pino viejo, cabalgó hasta el pueblo en busca de forraje, clavos y cualquier otra cosa que un rancho no pudiera producir por sí mismo, y la vio fuera de la tienda general, de pie bajo la luz oblicua del sol, como si pertenecía a un mundo más suave. Su cabello negro estaba recogido con un simple peine, pero algunos mechones sueltos se escapaban, rozando su mejilla con cada cambio de brisa, y la visión de esa pequeña y obstinada suavidad hizo que algo en el pecho de Caleb se oprimiera. Sostenía una cesta con ambas manos, como si el pueblo pudiera robársela, y alzó la vista al oír los cascos de su caballo, tranquila pero alerta, como si estuviera acostumbrada a ser medida por extraños. La voz de Holloway llegó desde los escalones del porche, baja y entrometida. «Es la viuda del Este, la que compró la casa de los Chon», respondió otra mujer. Demasiado joven para ser viuda. Demasiado guapa para quedarse sola, Caleb debería haber seguido caminando, no debería haber saludado a nadie y haber hecho sus recados, pero su mirada se detuvo un instante de más, y en ese instante notó la tensión en sus labios, no dura, solo cautelosa, como si hubiera aprendido a mantenerse serena sin ayuda de nadie. Ella apartó la mirada primero, con la cortesía propia de la distancia, y Caleb odió sentirse aliviado y decepcionado a la vez. Lin May no habló mucho al principio, y Juniper Ridge interpretó el silencio como una invitación a inventar historias, así que las historias se multiplicaron más rápido que las malas hierbas en primavera. Caleb los oía mientras cargaba sacos de pienso, mientras pagaba los clavos, mientras estaba en el mostrador, mientras Hank Dwyer contaba chistes demasiado altos para la pequeña tienda. «Caleb, sigues comprando postes para la cerca como si quisieras mantener al mundo entero fuera», gruñó Caleb. Pero sus ojos seguían desviándose hacia la ventana, hacia la calle, hacia la casita que antes pertenecía al viejo señor Chan. Lin May había reabierto el jardín detrás de esa casa, y de alguna manera hizo que pareciera que la tierra quería ser más amable, como si sus manos pudieran convencer a la tierra de que recordara la belleza. Unos días después de que Caleb la viera por primera vez, encontró un pequeño frasco en su puerta, atado con cordel,
con un color dorado miel en su interior que reflejaba la luz. Sin nota, sin explicación, solo un regalo allí, como una pregunta que se resistía a ser formulada en voz alta. Se quedó de pie con el frasco en la palma de la mano, el pulgar apoyado en el cristal, y sintió su extraño calor. Como si el calor pudiera atravesar algo tan simple y llegar hasta un hombre que había olvidado lo que significaba. Más tarde, al regresar al pueblo, vio a Lin Mei cerca de la tienda de piensos y se obligó a hablar, pues guardar silencio le parecía una cobardía. «Dejaste esto», dijo, alzando el tarro con la voz ronca por la falta de uso. Lin Mei miró primero su mano y luego su rostro, y su expresión se suavizó de una manera que no suplicaba nada. «Sí», dijo ella con un acento suave, pronunciando cada palabra con cuidado, como si respetara el peso del lenguaje. Caleb se removió, avergonzado por su propio pulso. «¿Por qué?», preguntó, como si la pregunta fuera una valla tras la que pudiera esconderse. Lin Mei miró al cielo, a las nubes que se movían lentamente como ganado, y luego volvió a mirarlo. «Tienes las manos cansadas», dijo con sencillez. «Y la miel ayuda». La frase era sencilla, pero a Caleb le llegó como un suave eco, porque nadie en el pueblo lo miraba y veía el cansancio como algo digno de atención. La risa de Hank resonaba desde la calle, y la mirada de la señora Holloway se clavaba en los omóplatos de Caleb, quien se sentía expuesto al aire libre. Lin Mei no se inmutó ante la mirada, pero tampoco se dejó llevar, y esa contención hizo que Caleb la respetara más que cualquier sonrisa cortés. «¿Caleb?», dijo, ofreciendo su nombre como una pequeña tregua. «Lin Mei», respondió ella, y añadió, tras una pausa que pareció contener la respiración, «Gracias por no mirarme como si fuera un rumor». Caleb tragó saliva, porque la había mirado fijamente, y porque ella se había dado cuenta, y porque su honestidad era aguda sin ser cruel. «No se me da bien hablar», admitió. La boca de Lin Mei se curvó, apenas visible. «Entonces no hables demasiado», dijo, y el viento agitó de nuevo los mechones sueltos de su cabello. Y Caleb tuvo el repentino e indeseado pensamiento de querer ser él quien se los recogiera. Durante un tiempo, la conexión entre ellos se basó en pequeñas cosas, de esas que se podían negar si alguien preguntaba directamente, y Juniper Ridge seguía encontrando maneras de insistir en ello. Lin Mei compró harina, hilo y semillas, y Caleb empezó a calcular el momento preciso para hacer sus recados, llegando cuando sospechaba que ella podría estar allí, fingiendo que era una coincidencia, como si el pueblo no pudiera percibir su añoranza. Se decía a sí mismo que solo estaba siendo amable con su vecino, solo asegurándose de que no se aprovecharan de ella, solo comprobando que la casa de los Chan estuviera en buenas condiciones después del invierno, pero su cuerpo lo delataba cada vez que la buscaba entre la multitud. La primera vez que vino al rancho fue porque la rueda de su carreta se rompió a 1 milla de la cerca y caminó el resto del camino con el radio roto al hombro, erguida, negándose a parecer indefensa. Caleb la recibió en la puerta, sorprendido por su determinación e inquieto por el simple hecho de que estuviera en su propiedad. «Necesito una rueda nueva», dijo ella, y luego añadió, «más suave. O una forma de arreglar esto». Caleb asintió, ya en movimiento, porque el trabajo era el lenguaje en el que confiaba. La condujo al granero, donde la luz se filtraba por las rendijas de las tablas, creando franjas sobre el polvo, y se arrodilló junto a la rueda, con manos firmes y expertas. Lin Mei lo observaba como si estuviera aprendiendo algo irreparable, siguiendo con la mirada la flexión de sus dedos, la forma en que probaba la madera, la forma en que trataba la pieza rota como si mereciera paciencia. «No maldices», observó ella,
con un tono de leve sorpresa. Caleb se encogió de hombros. «Eso no lo soluciona», dijo. La mirada de Lin Mei se detuvo en él un instante más de lo necesario. «Algunos hombres maldicen porque tienen miedo», añadió, y Caleb sintió que esas palabras le llegaban al alma, pues eran ciertas, y porque no le gustaba que ella pudiera ver sus defectos tan rápidamente. Cuando terminó de arreglarlo rápidamente, se puso de pie y le devolvió el volante, con cuidado de no tocarla, y luego se irritó consigo mismo por haber pensado siquiera en tocarla. «Te llevará a casa», dijo. Lin Mei miró sus manos, polvorientas y arañadas, y luego alzó la vista. «Siempre estás solo aquí afuera», dijo, sin reprocharle nada, solo observándolo. A Caleb se le hizo un nudo en la garganta. «El rancho me mantiene ocupado», respondió, y la respuesta le sonó a mentira incluso a él. Lin Mei asintió, como si comprendiera lo que los hombres hacían con la soledad cuando les enseñaban a no nombrarla, y se acercó lo justo para dejar un pequeño bulto de tela sobre un banco de trabajo. «Para ti», dijo. Caleb la abrió y encontró pan caliente, que aún conservaba un ligero aroma a humo y dulzura. «Lin Mei», comenzó a decir, pero ella alzó una mano, deteniéndolo suavemente. «No te doy regalos para atraparte», dijo con voz tranquila pero firme. «Te doy regalos porque sé lo que es comer solo». El establo pareció contener la respiración, e incluso los caballos se movieron levemente, como si presintieran la gravedad de esas palabras. Caleb asintió una vez, pues era todo lo que podía hacer, y Lin tal vez se dio la vuelta para marcharse con su rueda, los mechones sueltos de su cabello rozando su mejilla como una despedida que él quería conservar. La noche en que todo cambió no se anunció con truenos. Aunque Caleb juraría más tarde que sintió una tormenta formándose más allá de las colinas, el tipo de tormenta que reescribe un paisaje mientras duermes. Más allá de las colinas se avecinaba una tormenta de esas que transforman el paisaje mientras duermes. En Juniper Ridge se celebró un baile de primavera en el salón comunitario, mitad celebración y mitad excusa para observar quién hablaba con quién. Caleb solo fue porque Hank lo acorraló frente a la tienda de piensos y le dijo: «Si no te dejas ver, la gente pensará que estás muerto». Caleb llegó tarde, con el sombrero en la mano y los hombros tensos, de pie al fondo como si intentara pasar desapercibido. La habitación olía a aceite de lámpara, polvo y whisky barato disimulado con perfume. Las risas resonaban en las paredes, y la música del violín, brillante e inquieta, atravesaba todo el ambiente como una cuchilla. La mirada de Caleb se posó casi de inmediato en Lin Mei, pues su cuerpo había empezado a hacerlo sin darse cuenta. Ella estaba cerca del borde de la multitud, con un sencillo vestido pálido que la hacía parecer luz de luna contra la penumbra de la habitación, y tenía las manos entrelazadas como si se estuviera recomponiendo a la fuerza. La gente la observaba como si fuera un fenómeno meteorológico inusual, algo bello e inquietante, y Caleb sintió un calor que le subía al pecho, un calor que no era de ira. No exactamente, pero algo protector que lo asustaba. Hank se acercó a él, ya gritando, ya sonriendo. «Ahí está», dijo Hank, dándole un codazo a Caleb. «La viuda May». «Apuesto a que tiene hombres haciendo fila en el este, Caleb». Caleb no respondió, porque no confiaba en su boca. Hank, sin embargo, confiaba demasiado en la suya. Se abrió paso entre la multitud, arrastrando a Caleb consigo como un chiste que necesitaba público. Y pronto estuvieron lo suficientemente cerca como para que Lin Mei alzara la vista y se encontrara con la mirada de Caleb, tranquila pero cautelosa. Hank hizo una reverencia exagerada. «Lin Mei», bramó, «este es Caleb Mercer, el ranchero más solitario de 3 condados, y tengo una pregunta para ustedes». La postura de Lin Mei se tensó,
y el murmullo cercano se atenuó, ávido de atención. Caleb sintió la atención como manos que le agarraban el abrigo. «Hank», advirtió Caleb, pero Hank solo se rió. «¿Alguna vez has pensado en casarte con un hombre que tiene tierras pero no tiene cerebro?», dijo Hank, y la sala soltó risitas cruelmente divertidas. El rostro de Caleb ardía, no por la broma, sino porque Lin May se estaba convirtiendo en un espectáculo. Dio un paso al frente, con la intención de detener a Hank, de poner fin a aquello, de dejar que el momento se extinguiera. En cambio, las palabras salieron mal, como suele suceder cuando un hombre intenta disimular el dolor con humor. Pero las palabras salieron mal. ¿Cómo suele suceder cuando un hombre intenta disimular el dolor con humor? Caleb miró a Lin May con la intención de ofrecer una disculpa disfrazada de sonrisa, y dijo: «Bueno, Lin May, si necesitas un marido para calmar este pueblo, puedes casarte conmigo». La frase cayó como un plato que se desplomó, fulminante y repentina, y por un instante la habitación quedó sumida en un silencio tan absoluto que parecía el borde de un precipicio. El corazón de Caleb dio un vuelco, fuerte, porque se dio cuenta de lo que había hecho, de cómo su broma había convertido un dolor íntimo en un asunto público. Lin May lo miró fijamente, con los ojos muy abiertos. Entonces algo cambió en su expresión, y su voz, suave pero clara, resonó en la habitación como agua pura. «Pensé que nunca lo preguntarías, ranchero», dijo. La risa se extinguió. La sonrisa de Hank se desvaneció. La señora Holloway se llevó la mano a la boca. Caleb sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies, porque la respuesta de Lin May no sonaba a broma, y porque la ternura que contenía era demasiado sincera para ser fingida. Lin May sostuvo la mirada de Caleb, y en ella vio miedo, sí, pero también alivio, como si hubiera estado esperando a que alguien la eligiera sin tratarla como un objeto. Caleb abrió la boca, pero no emitió ningún sonido, y lo único que pudo oír fue su propio pulso y el lejano y constante roce del arco del violín, ahora incierto, como si ni siquiera la música supiera qué vendría después. Caleb sacó a Lin May del salón antes de que la ciudad los engullera, pues el peso de aquel momento no correspondía a miradas ávidas ni a juicios susurrados. Afuera, el aire nocturno era frío y puro, y la luna pendía sobre los tejados como un testigo silencioso que se negaba a parpadear. El aliento de Lin May se empañó frente a ella, y se ajustó el chal, pero su porte se mantuvo erguido, incluso cuando sus dedos temblaron ligeramente al borde de la tela. Caleb se detuvo junto a la cerca que bordeaba el patio del salón, la madera áspera bajo su palma, y miró hacia los campos oscuros, tratando de encontrar un lugar donde enterrar su vergüenza. No debía haberlo dicho así. Finalmente logró decir, con voz baja, cada palabra arrastrada como un pesado cubo de un pozo profundo. Lin May no respondió de inmediato, y el silencio entre ellos se sintió más fuerte que la música que sonaba en el interior. Luego se acercó, sin tocarlo todavía, solo lo suficiente para que Caleb pudiera percibir un ligero aroma dulce en ella. Tal vez jabón, tal vez el pan que había horneado antes, tal vez algo que solo existía porque ella era real y estaba cerca. «Lo dijiste delante de todos», dijo Lin May en voz baja. «Por eso importa». Caleb tragó saliva con dificultad, porque ese era el problema y también la verdad. Se suponía que era una broma y también la verdad. Se suponía que era una broma, admitió, y la confesión tuvo un sabor amargo.
Los ojos de Lin Mei se entrecerraron ligeramente, no por ira, sino por el dolor que intentaba contener. ¿Crees que no puedo notar la diferencia?, preguntó ella, con voz suave. Pero había firmeza en ella, la que se forja con el dolor y la supervivencia. Los hombros de Caleb se hundieron y finalmente se giró para mirarla de frente. La luz de la luna iluminó las arrugas de cansancio alrededor de sus ojos. «No sé qué pienso», dijo. Y la sinceridad de esas palabras fue como meterse en agua fría. «Te vi y seguí viéndote, y seguí diciéndome que no era nada. Porque nada es más seguro». La expresión de Lin Mei se suavizó, pero su mirada permaneció penetrante, como si se negara a aceptar una verdad a medias. «¿Y qué soy yo?», preguntó. «Nada o algo que temes desear». El pecho de Caleb se oprimió con tanta fuerza que casi le dolió. Y soltó la mano de la cerca porque de repente necesitó tener ambas manos para sí mismo. «Algo», dijo. Y esa sola palabra sonó como una promesa que no estaba preparado para pronunciar, pero que no podía evitar. Lin Mei exhaló lentamente, y sus ojos brillaron, no con dramatismo, sino con el dolor silencioso de quien ha cargado demasiado sola. «Mi esposo murió», dijo. No como una súplica, sino como un hecho que aún tenía asperezas. Era mayor que yo, amable a su manera, y me dejó una casa llena de silencio. La garganta de Caleb se quebró. «Lo siento», dijo, y sonó débil pero era real. Lin Mei asintió, luego miró más allá de él hacia las colinas oscuras. «El pueblo piensa que soy una historia», dijo. «Una viuda bonita, una extranjera, algo de lo que hablar. Pero cuando dijiste esas palabras, aunque fuera en broma, sonó como si alguien finalmente me viera como una persona digna de ser elegida». Caleb sintió que le escocían los ojos. Y lo odiaba porque se suponía que los rancheros no se desmoronaban bajo la luz de la luna. «No quiero hacerte daño», dijo. Lin Mei se acercó, y esta vez sus dedos rozaron su muñeca. Ligera como el viento, Caleb sintió que ese toque lo atravesaba como la luz del fuego que encuentra leña seca. «Entonces no me trates como un error», susurró ella. Caleb cerró los ojos por un instante, luego los abrió y la miró fijamente. «Si te lo pregunto de nuevo», dijo con voz ronca, «y me refiero a ahora, ¿qué dirías?». La boca de Lin Mei se curvó en una leve sonrisa y levantó la mano hacia la de él, colocando la palma contra sus nudillos como si le estuviera enseñando a sus manos un propósito diferente. «Ya respondí», dijo ella, y la tranquila certeza en sus palabras hizo que Caleb contuviera la respiración, porque se dio cuenta de que el giro irreversible ya se había producido y que no habría vuelta atrás hacia el vacío seguro que solía llamar paz. Los días posteriores al baile transcurrieron sin prisas, y esa lentitud se convirtió en una especie de alivio para Caleb, quien necesitaba tiempo para asimilar lo que había cambiado. En Juniper Ridge lo observaban de otra manera, con la mirada fija en él al pasar a caballo y el tono de voz apagado cuando Lin Mei aparecía en el mercado. Pero la atención del pueblo importaba menos que la forma en que el cuerpo de Caleb reaccionaba cada vez que sabía que ella estaba cerca. Se percató de los más mínimos cambios. Cómo el viento traía el aroma de su jardín al pasar por la casa de los Chan. Cómo el dolor en sus manos disminuía al recordar la calidez de su palma contra sus nudillos. Lin Mei no llegó al rancho de inmediato, y Caleb respetaba esa distancia, aunque le inquietaba, porque ella había dejado claro que no se dejaría llevar por promesas vacías. Cuando por fin llegó, ya era tarde, el sol estaba bajo y proyectaba sombras por todo el patio. Venía a pie, con el chal doblado sobre un brazo y el pelo recogido, pero ya suelto. Caleb la vio desde la valla y sintió que se le oprimía el pecho,
No por miedo, esta vez, sino por la frágil emoción de un hombre que sabe que se le ha dado una segunda oportunidad para hablar correctamente. Se acercó lentamente, deteniéndose a unos pasos de distancia, dejando espacio como una señal de respeto que esperaba que ella interpretara correctamente. «Viniste», dijo, y las palabras sonaron tontas pero sinceras. Lin Mei asintió, con la mirada fija. «Volviste a preguntar», respondió, y el matiz de calidez en su voz le indicó que aquella noche había escuchado algo más que palabras. Permanecieron allí un instante. El silencio entre ellos ya no era pesado, solo expectante, como la pausa antes de que se abra una puerta. Caleb señaló la casa, pero se detuvo. «Podemos ir andando», dijo. Y Lin Mei esbozó una leve sonrisa, una clara aprobación. Siguieron el sendero desgastado hacia el arroyo. Sus botas y zapatos blandos crujían sobre la grava, y el sonido del agua se hacía más nítido con cada paso. Al principio, Caleb hablaba a ratos, describiendo la tierra, las estaciones, cómo las colinas podían parecer suaves hasta que una tormenta te recordaba lo contrario, y Lin Mei escuchaba sin interrumpir, con una presencia firme, como si comprendiera que esa era su manera de ofrecerse sin ostentación. Cuando llegaron al arroyo, el sol descendió, convirtiendo el agua en un cobre ondulante, y Caleb se detuvo, sin saber dónde poner las manos ahora que el trabajo ya no era una excusa. Lin Mei se acercó, tanto que sus hombros casi se rozaron, y bajó la mirada hacia el agua, luego lo miró a él. «Cuando dijiste esas palabras», dijo en voz baja, «te creí antes de saber que debía hacerlo». Caleb tragó saliva. «Quiero creerme a mí mismo», respondió, y la vulnerabilidad de esa confesión le hizo sentir como si estuviera sin armadura. Lin Mei se giró completamente hacia él, escudriñando su rostro con la mirada como si explorara algo nuevo. «La fe crece», dijo, y volvió a alzar la mano, esta vez apoyándola suavemente sobre su pecho. Caleb sintió el contacto como una fuerza estabilizadora que lo anclaba como nunca antes, y antes de que pudiera pensarlo demasiado, colocó su mano sobre la de ella, rozando sus dedos con el pulgar con delicadeza. Lin Mei no se apartó. En cambio, ella exhaló lentamente y se inclinó, apoyando la frente en su hombro, y el simple peso de su presencia lo desestabilizó más que cualquier gesto dramático. Caleb se quedó muy quieto, con un brazo suspendido en el aire con incertidumbre antes de rodear su espalda, sin tirar, solo sujetando, y el arroyo seguía murmurando a su lado como si lo aprobara. A partir de entonces, el tacto se convirtió en un lenguaje que ambos aprendieron poco a poco, con cuidado de no precipitarse a interpretar los significados antes de que se consolidara la confianza, pero sin pretender que la atracción entre ellos no fuera real. Lin Mei empezó a ir al rancho con más frecuencia, a veces con pan, a veces sin nada más que ella misma, y Caleb buscaba excusas para mostrarle cosas que le importaban. La vieja cerca que construyó su padre, el roble que sobrevivió a un rayo, el rincón tranquilo del granero donde las motas de polvo flotaban como estrellas. Trabajaban codo con codo sin hablar mucho, pasándose las herramientas, compartiendo agua, sus dedos rozándose con tanta frecuencia que el contacto dejó de sorprender y se convirtió en una sensación de bienestar. Una tarde, al caer la noche y mientras las luciérnagas comenzaban a parpadear sobre la hierba, Caleb encontró a Lin Mei de pie cerca del corral, observando cómo el ganado se acomodaba. «Te hacen caso», dijo ella, con admiración evidente en su voz. Caleb se encogió de hombros. «Para ti», dijo ella, con admiración evidente en su voz.
Caleb se encogió de hombros, pero el elogio caló hondo. «Saben que cuidaré de ellos», respondió. Lin Mei se giró hacia él, con los ojos reflejados en la luz menguante. «¿Me cuidarías de la misma manera?», preguntó, sin desafío, simplemente con sinceridad. Caleb no respondió con palabras. Se acercó, acortando la pequeña distancia que había mantenido por costumbre, y alzó la mano hacia su rostro, dudando apenas un instante antes de apartar un mechón de pelo de su mejilla. Lin Mei contuvo la respiración, pero no se apartó, y la forma en que se inclinó hacia su caricia le infundió un valor que no sabía que poseía. «No sé cómo ser fácil», dijo suavemente, con el pulgar apoyado en su piel. Lin Mei sonrió, una sonrisa pequeña y sincera. «No necesito que sea fácil», respondió. «Necesito que sea verdad», asintió Caleb una vez, la decisión asentándose en él como algo sólido por fin, y se inclinó lentamente, dándole todas las oportunidades para negarse. Lin Mei levantó el rostro, acortando la distancia por completo, y sus labios se encontraron en un beso pausado, tentativo al principio, que luego se profundizó mientras el alivio y el anhelo se entrelazaban. No fue un beso dramático para miradas indiscretas, sino un gesto íntimo de seriedad, con las bocas moviéndose con cuidado, las manos apoyándose en los hombros y la cintura, el mundo reducido a la respiración, el calor y la tranquila certeza de que ninguno de los dos estaba solo. Cuando finalmente se separaron, con las frentes rozándose, Caleb rió suavemente en voz baja. Un sonido lo sorprendió. «Supongo que estoy aprendiendo», murmuró. Los ojos de Lin Mei brillaron. «Yo también», dijo, y volvió a apoyar la cabeza en su pecho, escuchando el ritmo constante como prueba. Con la llegada del verano, su vínculo se hizo más evidente de maneras que Juniper Ridge no podía ignorar, aunque el pueblo pronto aprendió que los chismes perdían su fuerza ante la calma y la coherencia. Caleb caminaba junto a Lin Mei por el mercado, con la mano apoyada suavemente en su espalda, sin posesividad, simplemente presente. Lin Mei respondía a las miradas curiosas con serena elegancia, con la barbilla en alto, confiada en la certeza de haber sido elegida sin ostentación. Compartían comidas en la mesa del rancho, con risas suaves pero sinceras, y Caleb comprendió que su dolor no era algo frágil que debía rodearse con cautela, sino una verdad que convivía con su calidez. Lin Mei aprendió el ritmo de sus días. Cuando necesitaba silencio, cuando necesitaba contacto físico, cuando una simple mirada podía alejarlo del borde de viejos hábitos. Por la noche, se sentaban en el porche con las luciérnagas y el zumbido de los insectos, con los hombros juntos, las manos entrelazadas, y Caleb se sorprendió hablando de cosas que nunca había dicho en voz alta, sobre el miedo, sobre el deber, sobre cómo había confundido la soledad con la fortaleza. Lin Mei escuchaba, a veces con unas palabras en voz baja, a veces solo apretándole la mano, y esa presencia firme lo transformó más profundamente que cualquier promesa hecha bajo presión. Cuando llegó la primera tormenta de la temporada, con truenos resonando en las colinas, Lin Mei estaba en el rancho y se estremeció al oírla sin intentar disimularlo. Caleb la atrajo hacia sí sin pensarlo, abrazándola mientras la lluvia azotaba el tejado, y ella se acurrucó contra él, aferrándose a su camisa, confiándole su miedo. «He perdido cosas», susurró ella contra su pecho. «No quiero perder esto». Caleb la abrazó con más fuerza y le dio un beso en el pelo. «No lo harás», dijo, y por primera vez la seguridad en su voz no sonó fingida. Afuera, la tormenta amainó y pasó, dejando la tierra limpia, y adentro,
algo igual de permanente se había asentado, cual silencioso y inquebrantable, como un hogar que finalmente se había establecido. Tú,